Empezamos con la primera sección, que es el expediente X. Y el título de este expediente X se titula La pipa de olivo y el amor silenciado. Ojo, y antes, cuando empecé el directo, dije que no era casualidad que cogiera esta pipa, precisamente para la sección de hoy, y por todo lo que hemos ido hablando además. Capítulo 1 de este expediente X, que se titula La pipa de olivo y el amor silenciado. Capítulo 1, el objeto y el enigma. Esta historia empieza en Francia, en un mercadillo de antigüedades a las afueras de París. Olía a polvo, a cuero viejo y recuerdos olvidados. Entre los puestos abarrotados de objetos descoloridos por el tiempo, un coleccionista llamado Antoine, tenía que haberle preguntado primero a Sergio, a ver si se pronuncia así, pero se llamaba Antoine, que lo sé yo, un hombre de mirada curiosa y manos callosas, rebuscaba en una caja de madera cubierta de telarañas. Había gorras militares de la Segunda Guerra Mundial, brújulas oxidadas, y allí, casi escondida por debajo de todo aquello, una pipa de madera de olivo muy igual a esta, tallada con una simplicidad que contrastaba con su aura, con el aura que tenía esa pipa de misterio. La encontró Antoine. Antoine la sostuvo bajo la luz tenue de la mañana, sintiendo su peso ligero, pero cargado de historia. No era un tesoro a primera vista. La madera estaba desgastada, con vetas que parecían contar con años de viaje, pero algo en ella lo atrapó. Algo en esa pipa atrapó a Antoine. Unas iniciales grabadas en la cazoleta, junto a una fecha. JV 1938. JV 1938. Y un pequeño símbolo apenas discernible, apenas se podía distinguir, como un garabato que el tiempo había intentado borrar. Antoine no era un hombre de impulsos, pero pagó al vendedor sin regatear y se llevó la pipa a casa, convencido de que escondía algo más que madera y cenizas. Antoine esa noche, en su pequeño apartamento parisino, examinó la pipa bajo una lámpara de escritorio. Las iniciales JV parecían un punto de partida, pero el símbolo que tenía lo desconcertaba. Un pequeño símbolo casi invisible, casi indescriptible. ¿Era un emblema? ¿Era un código? Decidió investigar. Su primer hallazgo lo llevó a los archivos históricos de la Guerra Civil Española, un conflicto que había dejado cicatrices en toda Europa. Las iniciales coincidían con Jaime Vallés, un brigadista republicano que había luchado contra el fascismo y que tras la derrota se había exiliado a Francia. Antoine imaginó a Jaime, un hombre endurecido por la guerra, fumando en esa pipa, en las trincheras, y hay muchas historias de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de guerras que hablan de soldados fumándose en pipas en las trincheras, planeando estrategias bajo el cielo estrellado, pero la pista se le desmorona a Antoine, se desmoronó cuando un historiador amigo suyo, tras revisar documentos, le confirmó algo inesperado a Jaime. A Antoine. Jaime Vallés
era un fumador empedernido, pero solo de cigarrillos. Jaime Vallés nunca usó una pipa. El descubrimiento fue un golpe para Antoine. Si la pipa no pertenecía a Jaime, tras las investigaciones que él había hecho, ¿de quién eran esas iniciales? ¿Y qué significaba el símbolo? Antoine sintió que la pipa lo miraba desde su escritorio, como si guardara un secreto que no estaba dispuesto a revelar fácilmente. Decidió no rendirse. Contrató a un restaurador para analizar la madera, para buscar pistas ocultas y contactó a coleccionistas de objetos de guerra en toda Europa. La pipa, humilde y silenciosa, se convirtió en su obsesión. Antoine ya no veía más que la pipa. Semanas después, una carta llegó desde España. Era de un anciano que afirmaba conocer la historia de Jaime Vallés. Según él, Jaime no solo había sido un luchador, también un hombre de lealtades profundas, alguien que cargaba con los secretos de otros. La carta terminaba con una frase críptica: busca a la hermana. La carta terminaba con la frase: busca a la hermana. Ella sabe más de lo que Jaime quiso contar. Esto seguía. Antoine cerró los ojos sosteniendo la pipa. La hermana de Jaime. Un nuevo nombre entraba en el misterio. Esto se reliaba cada vez más. Victoria Vallés. La hermana de Jaime Vallés. Bien, pues, con la pista sobre Victoria Vallés, llevó la pista sobre Victoria Vallés llevó a Antoine a un pequeño pueblo. Ojo, Xavi, ojo, Sergio. La pista sobre Victoria Vallés llevó a Antoine a un pequeño pueblo a las afueras de Tarragona, donde la familia Vallés había vivido antes de la guerra. El pueblo, con sus calles empedradas y casas encaladas, parecía detenido en el tiempo, parecía que todo se había congelado allí. Allí, en una librería de segunda mano, Antoine encontró a un descendiente lejano de la familia, un hombre mayor llamado Miguel, que guardaba una caja de recuerdos de sus antepasados, entre ellos un cuaderno polvoriento con tapas de cuero desgastadas y páginas ya amarillentas. Era el diario de Victoria Vallés. Antoine lo abrió con cuidado. Antoine lo abrió con mucho cuidado, como si temiera que las palabras se desvanecieran al tocarlas. Las páginas estaban llenas de la caligrafía elegante pero temblorosa de una joven que había vivido en tiempos de incertidumbre. Hablaba de su hermano Jaime, de su valentía, de su partida a la guerra. Hablaba del miedo a perderlo, de las noches en las que el sonido de los bombardeos le robaban el sueño. Pero en una página casi al final había algo que hizo que el corazón de Antoine se detuviera. Un dibujo detallado de la pipa de olivo, idéntica a la que él tenía. Junto al dibujo, una frase escrita con tinta desvaída. La frase decía: se la entregué. No quiso fumarla. Dijo que la guardaría siempre, que sería su mayor tesoro. Es una muestra de la paz que anhelamos.
Antoine leyó la frase una y otra vez, tratando de descifrar su significado. Las iniciales JV no eran de Jaime Vallés. No eran de Jaime Vallés, como había supuesto. Eran de Victoria. La pipa no era un objeto de guerra, sino un regalo, un símbolo personal. Pero ¿a quién se lo había dado Victoria? ¿A quién se le había regalado la pipa? ¿Y por qué esa persona que no fumaba lo había considerado un tesoro? El diario ofrecía más pistas. Victoria escribía sobre un joven del pueblo, alguien a quien amaba en secreto. No mencionaba su nombre, pero describía sus encuentros furtivos en un olivar cercano, bajo la mirada protectora de los árboles. Hablaba de promesas susurradas, de un futuro que ambos sabían que la guerra podía arrancarles. Antoine sintió que el misterio se volvía más profundo. La pipa no era solo un objeto, era un puente entre dos almas atrapadas en un tiempo cruel. Decidió seguir investigando Antoine, decidió seguir investigando el símbolo grabado en la pipa. Contrató a un experto en heráldica, quien tras semanas de trabajo descartó automáticamente que fuera un emblema militar o político. Es algo más personal, le dijo. Quizá un escudo familiar, algo que solo tiene sentido en un contexto específico. Antoine comenzó a sospechar que la clave estaba en el pueblo de Tarragona. Regresó allí decidido a encontrar a alguien que conociera la historia de Victoria y su misterioso amor. En una taberna local, un anciano le habló de los vecinos de los Vallés. De los Vallés. Una familia de los vecinos de los Vallés. Una familia apellidada Martí. Tenían un hijo, Félix, que había sido un amigo inseparable de Jaime. Félix también había sido republicano y también habían huido juntos a Francia tras la caída de Cataluña. ¿Podría Félix ser el destinatario de la pipa? Antoine sintió que estaba cerca de la verdad, pero aún le faltaba una pieza del rompecabezas que vamos a desvelar dentro de 5 minutos. Venga, nos vamos con la tercera parte, 46. Señores, nos vamos con la tercera parte, los secretos ocultos. Los secretos ocultos en la pipa de madera de olivo. Recordáis que la madera de olivo tenía un símbolo dentro, tenía un símbolo escrito. Bueno, pues el símbolo en la pipa era la clave. Y Antoine lo sabía. Antoine regresó a París con una fotografía ampliada del grabado y la mostró a un historiador. La mostró a un historiador especializado en genealogía. Tras días de investigación, el historiador confirmó que el símbolo no era un código secreto ni un emblema de guerra, sino que era el escudo de la familia Martí, los vecinos de Victoria, en Tarragona. Era un diseño sencillo, con un olivo estilizado y una estrella, un sello que la familia usaba en sus documentos personales. Antoine sintió un escalofrío en ese momento cuando este historiador le dijo esto. La pipa no era de Jaime, entonces, ni siquiera de Victoria, en un sentido estricto. Era un regalo de amor, tallado con cuidado para Félix Martí, el joven que había compartido
con Victoria un sueño imposible. El diario de Victoria cobró un nuevo significado. Sus palabras llenas de esperanza y dolor contaban la historia de amor. Era de Jaime. La pipa no era de Jaime, ni siquiera era de Victoria, en un sentido estricto hemos dicho. Era un regalo de amor tallado con cuidado para Félix Martí, el joven que había compartido con Victoria un sueño imposible. En estos momentos el diario de Victoria cobra un nuevo significado. Sus palabras llenas de esperanza y dolor contaban la historia de un amor que nunca pudo florecer del todo. Félix y Victoria se habían conocido siendo adolescentes en los días previos a la guerra. Él era un idealista, como Jaime, pero más reservado, con una sonrisa que Victoria describía como un refugio en medio del caos, la sonrisa de Félix. Cuando la guerra estalló, Félix se unió a la lucha junto a Jaime, pero antes de partir, Victoria le dio la pipa. No era solo un objeto, era una promesa. Cuando la guerra termine la fumaremos juntos, le había dicho ella a Félix, según una nota en el diario. Félix, que no fumaba, aceptó. Félix no fumaba, pero aceptó con solemnidad, jurando guardarla como un talismán. Pero la guerra no tuvo piedad. Félix y Jaime huyeron a Francia, uniéndose a la resistencia contra los nazis. En 1940, antes de una misión peligrosa en las montañas de los Pirineos, Félix tuvo un presentimiento, esas cosas que nos vienen a la cabeza, y le entregó la pipa a Jaime, su amigo de toda la vida, y le hizo una petición. Si no vuelvo, no dejes que la encuentre, devuélvela a Victoria, que sepa que era para ella. Félix desapareció en esa misión, ya no volvió. Jaime, destrozado por la pérdida, guardó la pipa como si fuera un fragmento de su propio corazón. Jaime no pudo regresar a España, atrapado en el exilio, y la pipa quedó con él, oculta entre sus pocas posesiones, hasta que terminó pues en ese mercadillo parisino décadas después. Antoine sintió el peso de la historia. La pipa no era solo un objeto, era un testamento de amor y de sacrificio, un eco de dos vidas separadas por la guerra. Pero aún había preguntas sin respuestas. ¿Qué había sido de Victoria? ¿Sabía ella que Félix había intentado devolverle la pipa? Antoine decidió buscar los últimos rastros de la familia Vallés, esperando cerrar el círculo. Y de momento, a las 8:05 continuamos. 3-4 minutitos. Vamos con la cuarta y última parte de la historia, que se titula El Testamento Final. Bien, pues Antoine regresó al pueblo de Tarragona una última vez, llevando consigo la pipa y el diario de Victoria. Encontró a una anciana que era resultó ser sobrina de Victoria, que aún vivía en una casita humilde, cerca del olivar, donde Victoria y Félix solían encontrarse. La mujer, llamada Clara, escuchó la historia de Antoine con lágrimas en los ojos y le contó que Victoria nunca se casó. Tras la guerra vivió en el exilio en Francia, pero nunca dejó de esperar noticias de Félix.
Jaime, su hermano, regresó muchísimos años después a visitarla, pero no tuvo el valor de contarle toda la historia, toda la verdadera historia sobre la pipa. Le dijo que Félix había muerto, le dijo que Félix había muerto como un héroe, pero guardó el secreto del regalo, incapaz de revivir otra vez el dolor en su hermana. Victoria murió en 1980 sin saber que la pipa había sido un intento de Félix de devolverle su amor. Clara tomó la pipa en sus manos, acariciando la madera con reverencia. Es como si ellos estuvieran aquí, dijo. Antoine decidió dejar la pipa con ella, sintiendo que pertenecía a la familia, a la tierra donde Victoria y Félix habían soñado con un futuro mejor. Este es el fin de este primer expediente